Seguidoras y seguidores de la página digital La Trompuda, no se pierdan el próximo programa del sábado 21 de noviembre, donde estará con nosotros un artista, un cantante de Zapotlanejo con mucho talento y mucha creatividad. Él es nada más y nada menos que Scrapper. Búscalo en su canal de YouTube como Scrapper Oficial TV. Te esperamos, no te pierdas esta interesante entrevista. Recuerda, sábado 21 de noviembre, nada más y nada menos que por La Trompuda. Asesinando MC sin dejar evidencia, frecuencia, esencia, demencia. Debes de atenerte a las pinches consecuencias. Hoy de nuevo soltando mi lema para los raperos que quieren problemas, además. ¿Qué nos ofreces el día de hoy aquí en tu restaurante, en tu lonchería? Aquí tenemos lonches, hamburguesas, burritos. ¿Y el servicio a domicilio, qué teléfono podemos pedirlo? Es el 373-73-4-1553. El reportero. Bajado del cerro a tamborazo, al que se le van las cabras al monte. El que ha rompido con todo lo establecido. Perdió el talento en un volado. Pero todo lo compensa Con su simpatía. él es nada más y nada menos Que el Mano Lupercio. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos, seguidores de la página digital La Trompuda de Zapotlanejo? Gracias por estar acompañándonos en este programa sabatino. El día de hoy nos encontramos en un lugar muy especial, con una persona que tiene muchísimos talentos, es un gran ser humano y el día de hoy quiero presentárselos. Él es una persona de Zapotlanejo. Una persona que trabaja haciendo cosas muy interesantes e importantes para cada uno de nosotros. Nuestro amigo es nada más y nada menos que Roberto Flores. Vamos a invitarlo para que nos acompañe. Buenas tardes, gracias mi amigo. Roberto, buenas tardes. Roberto, ¿en dónde nos encontramos ahorita? Ahorita nos encontramos aquí en mi taller Moctezuma número 25 en Zapotlanejo. En tu taller, ¿qué es lo que haces, lo que realizas? Mira, aquí me toca embobinar motores. Platícanos de tu otro oficio. Mi otro oficio es ir a trabajar a los anexos, ir a trabajar con personas que tengan grupo. Tú das pláticas para ayudar a estas personas. Claro que sí, me gusta mucho platicar con ellos. Me gusta mucho entregarme para que ellos se liberen, para que ellos se den cuenta que alguien los valoriza un poco. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo esta labor? Tengo como unos 18 años. No, pues muchísimas felicidades. Y bien, y vámonos para la introducción al otro oficio tan bonito que tienes, que a mí desde que te llegué a ver en las redes sociales me llamó muchísimo la atención porque me hizo recordar y trasladarme a mi juventud, que es ser mago. Claro que sí, es lo que más me gusta. ¿Cuánto tiempo tienes ya haciendo este tipo de trabajo, de trucos? Yo creo que tengo como unos 8 años, entre 8 y 10 años. ¿Cómo te llamó la atención? Acordándome de mi niñez, cuando iba a la escuela fue un mago y me quedé sorprendido y de ahí entró mi inquietud cuando me recordé en ese tiempo. Así te iniciaste en la magia, recordando tus años de juventud, cómo veía uno a los magos. A mí también era una cosa maravillosa ver a esas personas que sacaban palomas, hacían trucos. Quiero que, si nos haces el favor, para todo nuestro público de La Trompuda, ¿nos podrías hacer algún truco? Claro que sí, mi especialidad y lo que me gusta más ahorita son trucos de baraja. Me hace sentir fácil, me hace sentir útil, la facilidad. Lo que sí te recomiendo a un mago, cuidarle las manos, porque somos muy tramposos. ¿Podemos hacer el acercamiento de la cámara? Claro que sí. Y bien, amigas y amigos, es un placer estar aquí con mi compañero Roberto, un amigo que conozco, que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Claro que sí. Usted, amigo que está en los Estados Unidos, también lo va a conocer porque es una persona del pueblo.
una persona que trabaja para la gente del pueblo y muchas ocasiones o casi siempre altruistamente, sin ningún pago, ¿verdad? Así es. Es cuando las cosas se hacen por amor y es cuando llegan a la gente y cumplen el objetivo. Y bien, pues, ¿qué te parece si iniciamos con este truco de magia que nos vas a presentar? ¿Cuál va a ser el primero? Voy a hacer trucos de magia, trucos con cartas, cabrón. Es mi mayor propósito de hacer trucos de magia. Y bien, señoras y señores, seguidores de La Trompuda de Zapotlanejo, recuerden darle me gusta a la página La Trompuda. Recuerde también que tenemos nuestro canal de YouTube para que se suscriba y le dé un dedito arriba para que nos siga nuestras publicaciones. Hoy estamos con este gran mago, Roberto. Vamos a recibirlo como él se merece, con un fuerte aplauso. Hasta me trabé de la emoción, man, para recordar cuando era chamaco. Dios te bendiga y gracias, Bien, comenzamos. Sí. Fíjate lo que va a pasar, Aún me cuídale mucho las manos, Ayúdame, Fer, a hacer esta parte. Agarra un puño de arriba. Roberto. Agarra tu puño de arriba. Agarra otro puño de arriba. Agarra otro puño de arriba. Agarra otro puño de arriba. Y fíjate que yo pensé que estaba entre familia. Me le dio vueltas y vueltas y me revolvió las cartas. Pero fíjate, un mago tiene que ser inteligente. Tiene que estar cuidando a las personas, a ver por dónde la barajean, a ver cómo la barajean y a ver qué es lo que hacen. Voy a acomodar las cartas, pero así las voy a acomodar, Ah, están acomodadas. Tan fácil como ya, Sí sabe lo que es una seguida en el juego de la baraja. Una seguida en el juego de la baraja es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sota, caballo, rey. Me le barajearon muchas veces, Fíjate. Fíjate bien. Chulada de truco, limpio. Esta es una seguida, ¿sí? Seguida de copas, del 1 al 12 y luego seguida de espadas, Déjame la aviento rápido. Me cuelgo que está muy bonito, Bendito sea Dios. Gracias a mis alquilinos que me la paso trabajando aquí, A don Iván, a doña Luz. Ahí tienes puras seguidas y me barajearon muy bien las cartas. A un mago, cuídale las manos, Dios te bendiga, amigos de mi canal, amigos de La Trompuda, Lupercio, cuídense mucho, Dios me los bendiga. Gracias por seguirme. Dios me los bendiga a todos. Y bien, amigas y amigos, seguimos con nuestro amigazo Roberto, un gran ser humano de aquí de Zapotlanejo. Cuando lo vea, salúdelo. Hace un muy buen trabajo, recomendado por La Trompuda. Platícanos, ¿cuánto tiempo tienes ya apoyando a estos jóvenes que lo necesitan en los anexos, Roberto? Unos 18 años de trabajando con ellos. Has tenido muchas satisfacciones. Sí, me vengo muy contento. Y los mismos vecinos me preguntan que cuánto me pagan por ir a los anexos. Económicamente no me pagan. Económicamente pues estoy bien, ¿verdad? Lo que me vengo es contento porque no he tomado durante 20 años. Tengo la vida sin tomar. Entonces podría preguntarte, ¿cómo llegas tú a dar pláticas a los anexos? ¿Cómo llega Roberto a ayudar a los demás compañeros? Mira, Roberto llega haciendo sketch, haciendo un teatro, tipo teatro, pero sí lo que más me gusta es cuando entro al principio a contar chistes para adultos. Hago dinámicas, hago juegos, hago movimientos, hago muchas cosas. Y no me lo saco de la manga, así te digo. Les voy a preparar a un programa que se llama Liderazgo Transformador para saber hacer dinámicas. Decimos algún chiste blanco para los jóvenes y jovencitas que nos ven, o de esos no. Sí, claro que sí. De todos ahí en el repertorio, sí, traigo, Fíjate que hace poquito, hace como unos 3 años, mi amigo La Trompuda y Roberto Flores, llegó mi amigo La Trompuda y me dijo, Roberto, quisiera que empecemos un negocio. Vamos a comprar un puerco tú y un puerco yo. Dije, claro, me gusta la idea, pero déjate, digo, no tengo dónde meter al puerco mío. Decir, no, pero mi papá tiene un chiquero y allá metemos los 2 puercos. Dije, me parece buena idea, ¿verdad? Entonces compramos los 2 puercos. Y me dijo, oye Roberto, pero para echar de ver cuál es tu puerco y cuál es el mío. Le dije, está fácil, amigo. Al tuyo le mochamos la oreja y el mío con 2 orejas. El tuyo es el que no tiene una oreja y el mío es el que tiene la oreja. Vamos en la noche, los encerramos en el mismo chiquero.
Se empezaron a pelear los puercos, tras una gruñeta de puercos y le arrancaron la oreja a mi puerco, la oreja izquierda, que la misma que le arranqué al de mi amigo, ¿verdad? Entonces ya al otro día dije, la madre, ahora sí, cabrón, ¿cómo lo vamos a hacer? Y me dijo mi amigo, ¿verdad? Porque nos lo llevamos muy bien, nos entendemos muy bien. Me dijo, mira, Roberto, ¿sabes qué? Ahora le mochamos la cola al mío y el tuyo es el que tiene cola y el es el que no tiene cola. Y dije, pues está bien, que a toda madre, ¿verdad? Entonces en la noche los encerramos los puercos, nos fuimos a descansar y otra vez una pelea de puercos, el puerco de él le arrancó la cola al mío y entonces los dos puercos sin cola. Le dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y mira, amigo Lupercio, la trompuda Lupercio, ¿para qué no le hacemos tanto de bronca? Tu puerco es el negro y el mío es el blanco y nos quitamos de chingaderas. Que estés bien, Dios te bendiga. Tantos problemas amochando de las orejas para poder hacer la distinción en los colores. Sí. Así que tienes ya muchísimos tiempo, Roberto, sí, dando ese tipo de ayudas a estas personas. ¿Cómo saber yo, Roberto, que ya tengo un problema? Porque vamos a suponer, yo hace tiempo también yo soy alcohólico pasivo, pero yo no me daba cuenta de que yo era un alcohólico. ¿Cómo puedo darme yo cuenta de que necesito ayuda, Roberto? Un alcohólico, ya con que tome una vez por semana, ya es alcohólico. Alcohólico ahora y alcohólico para siempre, ¿sí? Hay muchas ayudas que usa por el amigo. Está AA, está los 45, está la montaña, está los de Bendita Hacienda, están grupos de la iglesia. Pero sí hay que explicar eso, pero una vez tomando cada día por semana, alcohólico ahora y alcohólico para siempre. Entonces, Roberto, si alguna persona sintiera esa inquietud de que ya tiene un problema, podrían venir contigo y pedir esa información y tú de alguna forma orientarlos para que esa persona pues lo que está buscando lo encuentre en este tipo de lugares. Sí, claro que sí. Yo aquí te doy domicilio como unos 20 anexos. Es uno de los anexos que deben trabajar. Fíjate que iba a trabajar hasta adulto, a un anexo, pagando unos gastos. Pues aquí hay muchos domicilios, está Puerta a la Vida, está Buscando a Dios a través de ti, está Nueva Era Zapotlanejo, está Fuente de Vida Zapotlanejo, está El Sendero aquí en Zapotlanejo, ¿no? Aquí en Zapotlanejo, en La Laja hay unos anexos también, en Puente Grande voy a 4 anexos diferentes, con Antonio Robles, Guerra Cristiana, con Jorge Robles también, con Don Raúl en Tolorotán, voy a Puente Grande, voy a Epa, voy a Tonalá, voy a Guadalajara, voy a para el aeropuerto, voy a muchos lados. No, pues felicidades por esa gran labor tan humana que realizas, Roberto, amigo Roberto, y en verdad un reconocimiento para ti, porque vale la pena reconocer a todas aquellas personas que hacen algo importante para ayudar a su prójimo, a su comunidad. Gracias, Roberto, y te invito para que nos muestres lo que realizas día con día en tu negocio, el que te da el sustento para mantenerte a ti y a tu familia. ¿Qué te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Roberto, cuéntanos qué es lo que tú realizas en tu negocio. Mira, así es como me llegan los motores. Este motor está quemado. Este motor, hay que tumbarle todo esto. Ya que le tumbo todo esto, el embobinado. El motor, así lo dejo. Una pieza de metal común y corriente. Sí, claro que sí. Ya que y enseguida así me queda el trabajo. Un trabajo muy bonito, un trabajo que estoy muy enamorado de él. Mira nomás qué bonito. Muy profesional que se ve el embobinado. Muy bonito, Y así es como compro yo el material, el rollo. ¿Ese es cobre? ¿Tiene algún nombre en especial? Es alambre para embobinar motores, ¿sí? Y me queda muy bien así el embobinado, Aparte de embobinar motores, Roberto, ¿qué otro tipo de trabajo realizas? En cuestión, viene siendo como un motor de qué? Es de máquina de coser. De máquina de coser. Aquí en Zapotlanejo hay muchas máquinas de coser. También me dedico a arreglar motobombas. Bombas de agua. Bombas de agua, compresores, hidros. Es lo que me queda trabajar todo el día. En este tipo de motores, ¿dónde te enseñaste a realizar este tipo de embobinado, Roberto? Mira, aquí en Zapotlanejo me enseñó Gerardo Vázquez y Sarazúa.
un compañero que ya falleció, Dios me lo cuide y me lo tenga en su santa gloria. Él fue el que me enseñó a trabajar todo esto. Estoy muy agradecido con ellos. ¿Trabajas tú solo o te apoyas de alguna persona más? Mira, yo me dedico aquí a trabajar casi yo solo, pero en veces, o sea, vienen mis nietos y pues me ayudan aquí a barrer o a arreglar una cosa, ¿verdad? Mira, andando en eso, fíjate bien lo que es el reloj, capta el reloj. Fíjate, te voy a enseñar algo que no te habías dado cuenta. A ver, Roberto. Suma el 2 y el 1, ¿cuántos te dan? Tú dime. Pues el 2 y el 1... ¿Cuántos te dan? 3. 13. El 11 y el 2, ¿cuántos te dan? El 11 y el 2, 13. El 10 y el 3. 13. El 9 y el 4. El 9 y el 4, 13. El 8 y el 5. 13. El 7 y el 6. 7 y 6, 13. Ya conoces algo nuevo. Hasta que no había captado esa información. Si sumas lo que es los 13 que te dan el reloj, el 3 y el 1 te dan 4. Ajá. Son los 6 espacios de la cruz. Son las 4 estaciones del año. Y hay muchas cosas que tienes que aprender acerca de cosas que se están preparando por Roberto Flores. Roberto, eres una persona que tiene mucho conocimiento y qué bueno que tienes esa inquietud de compartirlo con nosotros. Entonces nos comentabas que arreglas motores de máquina, embobinados, cuando se nos quemen, bombas de agua. Sí, claro que sí. ¿Qué otro tipo de motores? Cualquier motor que lleve un embobinado de cobre, tú lo arreglas. Así yo la arreglo aquí, revisando, dando una revisión bien, el motor que sus partes estén buenas, se embobina. Y si no, se le dice al cliente que no se puede embobinar bien. Y por ejemplo, si alguna ama de casa se le friega la bomba, ya no quiere encender, te echan un fonazo y tú vas y haces el trabajo y se la vuelves, te traes la bomba, la reparas, la vuelves a instalar y la dejas jalando. Sí, claro que sí, ya viendo las cosas como están y sí, que esté bueno, pues las partes del motor se embobinan y si no están buenas, yo les digo, ¿sabes qué? No están buenas. A ver, platícanos, Te Roberto. platiqué de las dinámicas. Te voy a platicar una dinámica que es especialmente mía, la dinámica del Chavo del 8. A ver, Roberto. Te quiero explicar por qué. Si te das cuenta por qué pegó tanto el programa del Chavo del 8. Te voy a explicar por qué. Puntos específicamente bien señalados por parte de Roberto Flores. Adelante, Roberto. Porque se trabajan los 7 pecados capitales En el programa. en el programa del Chavo del 8. Pura familia incompleta, por eso pegué tanto. Pura familia disfuncional como la mía. De cada personaje de allí, lo ves que no es ni una familia incompleta. Don Ramón, nomás la chilinina, pero no esposa. Doña Florinda, nomás a Kiko, pero no esposo. Y el profesor Girafales, nomás de lo curioso con ella, pero nunca se le sabe nada. La bruja del 72, nomás tirándole las flores a Don Ramón, pero no se le conoció nada a la familia. A Don Ramón más se le conoció la chilinina. Al señor Barriga, nomás se le conoció su hijo, y bien avaricioso. Y todos tienen algo que ver. ¿Por qué? Porque ni una familia está completa como la mía. Dios me los bendiga. Síganme en mis redes. Roberto Flores en el Face, en el YouTube, Roberto Flores Montaña con B chica. Pues muchísimas gracias, Roberto. Queda el compromiso, si Dios nos lo permite primero, de hacer un evento de magia ya más profesional. Claro que sí. Y aprovechar esos talentos que tú tienes y que nos quieres compartir con nosotros. Sí, claro que sí. Si quieres ahorita te hago otro con unas bolitas de esponja bien suaves. Pues vamos a aprovecharte, mano. Claro Primero que sí. Dios, el día de hoy estamos vivos y estamos con salud. ¿Qué nos ofreces el día de hoy aquí en tu restaurante, en tu lonchería? Aquí tenemos lonches, hamburguesas, burritos. ¿Y el servicio a domicilio? ¿Qué teléfono podemos pedirlo? Es el 373-73-4-1553. Ya estamos de vuelta, amigos de mi canal. Aquí con la trompuda Lopezo, grabando un truco de bola. Son 3 bolas. 1, 2, 3, ¿sí? Fíjate Sí, Roberto. que me aguardo una bola. Esta bola Ey, me la guardo en la bolsa. en la bolsa de saco. Entonces ya tengo 1, 2, 2 bolitas. ya nomás tengo 2 bolas, ¿eh? Ah, caramba, espérate, a ver.
Esta bola me la guardo aquí en el saco, ¿sí? En la bolsa del Entonces, saco. ya nomás me queda una, dos, y ahora sí ya nomás me quedan 2 bolas. Espérate, me equivoqué. Entonces, A ver, ¿cómo, Roberto? a ver. Esta bola me la voy a agarrar aquí en el saco. A ver. ¿Sí? Entonces, aquí tengo una bola, aquí tengo otra, y ahora sí ya tengo 2 bolas, ¿eh? Ah, caramba, no, espérate, me equivoqué. Ahí te va de vuelta. Esta bola me la guardo aquí en el saco. Esta bola la pongo en mi mano. Y esta otra bola la pongo aquí en mi mano. Ahora sí ya nomás me quedan 2 bolas. No, espérate. Es que me estoy equivocando, no sé qué me pasa, ¿eh? A ver, esta bola me la guardo aquí en el saco. En el saco. Esta la guardo en mi mano. Esta la guardo en mi otra mano. Y ahora sí, me quedan 2 bolas. Oh, que la fregada. No, córtale. Siguen 3. Me equivoqué. Entonces, Córtale. ¿cómo? Pues es parte de la magia, es parte del movimiento de las manos, ¿sí? A ver, Roberto, ¿ahora qué nos tienes? Navajas de resurar. Navajas de resurar. Prohibido hacerlo sin practicar. Y menos a los niños, ¿eh? Fíjate que son navajas de resurar. ¿Sí? Sí, navajas 100% de rastrillo de esos que utilizaba mi papi. ¿Sí? Fíjate una Papá. cosa, ¿eh? Fíjate, a ver si me voy a agarrar a mí. Fíjate, tu papá, tú me estás diciendo, amigo, Trompuda Lupercio. Sí. Tu papá las usaba para resurarse. Yo las uso para jugar. Yo los usaba para sacar punta cuando estaba niño. Ahorita los sacaron para jugar. Tu Caramba. papá, tu mamá, a lo mejor los usaba para descoser o para arreglar por ahí algo con una navaja. Ahorita yo los hago para jugar. En veces ahorita ya no se encuentran en las tiendas estas navajas porque ya hay otro tipo de rastrillo para resurarse. Yo las uso para jugar. Tu abuelito las usaba para una cosa, yo las uso para otra cosa, para jugar. Prohibido que lo hagas tú. Y por último, fíjate bien, ¿eh? Dios te bendiga, cuídate mucho. Gracias, amigo Trompuda Lupercio. Me dejaste con la boca abierta, mano. Me tenías emocionado. Claro que sí. El propósito de la vida es yo divertirme. Si te divierto a ti, ya es ganancia. Adiós, que estés bien. Roberto, ¿podrías presentarnos a tus ayudantes? Sí, mira. Sí, tenemos. aquí están trabajando con nosotros. Sí, aquí tenemos nomás que están ellos allá silencito porque pues no pueden hacer ruido. Está Fernando. Él es Fernando. Él es Fernando. Mucho gusto, Fernando. Este era Axel. Axel, ¿verdad? mucho gusto, Axel. Está, ¿eh? Gracias, gracias, jóvenes, gusto saludarlos. Dios te bendiga, amigo Lupercio, la Trompuda. Gracias, Roberto, que Dios nos bendiga y que tengamos mucho éxito en cada cosa que hagamos en nuestra vida y que sigamos con muchísima salud. Gracias, amigos de la Trompuda. Este es nuestro amigo Roberto de Zapotlanejo, una gran persona y con muchos talentos y aspiraciones. Cuando lo vean, salúdenlo. Entren a su página de Facebook, repítanlo por favor. Roberto Flores en el Facebook para que veas todos los trucos que hago. El truco que te recomiendo que veas es cuando me meto a encontrar que me amarro con cadenas o que me amarro con sogas y me escapo. Que estés bien. Gracias, Roberto, felicidades, mano. Gracias. Un te placer. mucho. Igual. España, señoras y señores, estamos en Europa, no es en Europa, es en Europa. Bueno, les mandamos un
pantalla. Y ya pone el dinero acá. Mi viaje primero y luego otra vez. A ver, te pongo aquí primero. ¿Por aquí, Pipi? No tengo ni idea. Tren, cuídalo. Mi tren, cuídalo. Mi tren, cuídalo. Tren, cuídalo. Mi tren, cuídalo. Mi tren, cuídalo. Mi tren, cuídalo. Tren, cuídalo. Bueno, amigos, ya que nos subimos aquí al tren, vamos a ver la altura. Vamos por otro elevador. Estilo Europa, estilo España. Bien, amigos, llega el tren y nos vamos a subir al tren ligero. Bien, aquí estamos en Guadalajara, Jalisco. En el rojo, Bien, amigos, ya vamos en el tren. Próxima estación, Lázaro Cárdenas. Recuerden no permanecer obstruyendo el área de puertas. Vean, amigos, ¿a qué altura vamos? igualito me llama Vamos aquí en el tren ligero, en el nuevo tren de aquí de Guadalajara, muchachos, para la trompuda. Para la trompuda, vemos estas imágenes. Guadalajara, amigos, estilo España, señoras y señores. Vamos a ver, vean, amigos, por las partes que vamos. Tren, llegando a Lázaro Cárdenas. Vean todas las de donde se para el tren. Si nosotros ya venimos, ¿no? Y vamos a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Próxima estación, Tlaquepaque Centro. Vamos a Tlaquepaque. Recuerden no permanecer obstruyendo el área de puertas. Ahí está el Sams. Sams. Bueno, muchachos, estamos conociendo aquí estamos conociendo el nuevo tren
qué pueblito llegamos? Bueno, no tengo la información de nada, solamente que nos fuéramos de aquí para la galería. Ya hay que La figurita ahí, vamos a la tercera. Vamos a Río Nilo. Muchísima gente. Próxima estación, Río Nilo. Y ahora no fueron bien. Recuerden no permanecer obstruyendo el área de puertas. Requiere mucha gente. Que mejor tú los depositas con ella. De cocina más háblame a qué horas quieres que los no tengo los datos de la déjame hablar con Fernando y nosotros irnos de aquí para la galería. Toda la gente cómoda. Tren, llegando a Río Nilo. Un saludo muchachos a todos. Llegamos al Río Nilo. Para la gente que está por aquí, un saludo a Pipis. Río Nilo. Próxima estación, Revolución. Recuerden no permanecer obstruyendo el área de puertas. Ahora estamos conociendo el tren. ¿Qué nos ofreces el día de hoy aquí en tu restaurante, en tu lonchería? Aquí tenemos lonches, hamburguesas, burritos. ¿Y el servicio a domicilio, qué teléfono podemos pedirlo? Es el 373-73-4-1553. Amigos, estamos esperando el tren. Aquí estamos desde Guadalajara. Ávila Camacho. Le mandamos un saludo a todos los chicos de la trompuda. Ahí viene, vean amigos, ahí viene el tren. Aquí en Guadalajara, estilo Europa, Europa.
Seguidoras y seguidores de la página digital La Trompuda, no se pierdan el próximo programa del sábado 21 de noviembre, donde estará con nosotros un artista, un cantante de Zapotlanejo con mucho talento y mucha creatividad. Él es nada más y nada menos que Scrapper. Búscalo en su canal de YouTube como Scrapper Oficial TV. Te esperamos, no te pierdas esta interesante entrevista. Recuerda, sábado 21 de noviembre, nada más y nada menos que por La Trompuda. Asesinando MC sin dejar evidencia, frecuencia, esencia, demencia. Debes de atenerte a las pinches consecuencias. Voy de nuevo soltando mi lema para los raperos que quieren problemas, además. ¿Qué nos ofreces el día de hoy aquí en tu restaurante, en tu lonchería? Aquí tenemos lonches, hamburguesas, burritos. ¿Y el servicio a domicilio? ¿Qué teléfono podemos pedirlo? Es el 373-73-4-1553.